En cierta oportunidad, cuando fuimos a estudiar a Costa Rica, en tiempo del presidente Guzmán, ocurrió que allí en Costa Rica iban a poner el nombre del presidente Guzmán a una escuela. Guzmán, por ciertas razones que había en Santo Domingo, no pudo viajar, pero mandó una comitiva muy representativa. Recuerdo que estaba allí el síndico de Santiago, era muy amigo de Guzmán, y estaba el subsecretario de Agricultura, y fue el canciller Emilio Ludovino Fernández, hijo del general Ludovino. Cuando llegaron a Costa Rica allí no tenían pensado de ver ya gente de la República Dominicana en esos países lejanos, pero cuando venían del aeropuerto y estaban mostrándole a la ciudad que está cerca de la universidad, en el parque, ahí estábamos un grupo de estudiantes dominicanos. En ese tiempo llegó a haber un grupo de 55 dominicanos estudiando en Costa Rica. Así que ahí habíamos como unos 10 o 15. Y caminábamos ahí, no sé qué hacíamos en Alajuela. El asunto es que cuando ellos vieron a esos muchachos dominicanos, se sorprendieron en extremo cuando le dijimos que éramos dominicanos. Ellos pensaron que no era cualquier clase de gente que estaba en Costa Rica estudiando. Le dijimos, somos estudiantes. Estudiando. Ellos dirán, bueno, ¿y esta gente quiénes serán? Así que tomaron medidas cuidadosas de cómo tratarnos. Uno no sabe allí quién es quién. Y el asunto fue de que ya decidieron no separarnos a nosotros de ellos. Nos invitaron, nos hicieron parte de la comitiva. Y yo recuerdo que yo pues viajé, fuimos a la escuela. Allí hubo una ceremonia. Y se fue a diversos lugares. Se fue al ayuntamiento de Alajuela, porque allí se le tenía una ceremonia también. Y yo andaba con el canciller en el carro de un Mercedes-Benz. Allí fue a donde me invitaron a estar todo el recorrido y todo el programa del día. Le hicieron un programa extraordinario en un lugar turístico de muy alta alcurnia, a donde había una comilona extrema de más de 20 o 25 platos de comida diferente y una fanfarria con bailarinas folclóricas y de todo, y nosotros éramos de la comitiva central. Yo quiero que nosotros leamos Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Dice Gálatas 6:15 de la siguiente manera, dice así. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, ¿qué es lo que vale delante de Dios? Delante de Dios no hay muchas cosas que valen. Aunque el ser humano se ha envuelto en montañas de paja religiosa en los últimos 6,000 años, pero no hay tantas cosas que valen delante de Dios. ¿Ve? Gálatas 6, desde el 14, dice así. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y dice el 17, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, ¿qué marcas era que Pablo tenía? Tenía varias marcas. Además de que tenía la marca de la religión antigua, de la circuncisión, pero esa no le servía mucho, por dos razones, una porque era en la carne, y otra porque no se veía. Y ya eso no le servía de mucho. Pero Pablo tenía una molestia en los ojos, hasta el punto de que todo el que lo miraba se daba cuenta que él tenía problema en la vista, porque Dios permitió que él le quedara una molestia de cuando fue deslumbrado y tumbado del caballo, mientras vivió, para que él se recordara de eso. Siempre se recordó de ese incidente. Y él tenía las marcas de Jesús. Se notaban, él las llevaba. El folleto de la escuela sabática, en la página 118, el folleto que estamos estudiando ahora,
Dice, la fe genuina siempre obra por el amor. Cuando miráis al Calvario no es para tranquilizar vuestra alma en el cumplimiento del deber, sino para crear fe en Jesús. Fe que obrará purificando el alma del cieno del egoísmo. A toda alma se le pide que libre la lucha de la fe. Casi nada le piden. Si uno es seguidor de Cristo, no puede ser áspero en su trato, no puede ser duro de corazón, desprovisto de simpatía, no puede ser vulgar en el lenguaje, no puede estar lleno de pomposidad y estima propia, no puede ser despótico, ni puede usar palabras ásperas, ni censurar y condenar. Esas son las verdaderas credenciales. La página 120 dice, en 1 Timoteo 4:16, Pablo afirma la importancia capital de poseer un carácter cristiano digno de confianza como una cualidad para servir en su iglesia. El conocimiento de las enseñanzas de la iglesia es importante, pero el conocimiento nunca puede ocultar la reputación dudosa. El argumento más atrayente en favor del cristianismo no es una lógica irrefutable, sino la fragancia de una vida semejante a la de Cristo. Los que sinceramente buscan la verdad no están interesados en teoría, sino en una filosofía que transforme la vida, que pueda resolver sus problemas y ayudarlos a vencer sus debilidades. Cuando los no cristianos de corazón recto ven que el evangelio cambia a los egoístas y vanos, en cristianos puros y abnegados serán atraídos al Cristo del evangelio. Y la página 126 dice, la conversión genuina y la justicia de Cristo en la experiencia de los seres humanos son raras y difíciles de obtener, porque la mayoría de la gente cede al orgullo y a la suficiencia propia. Así que es una mercadería escasísima. Si alcanzamos la santidad será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Lucas 20:35 dice así: mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, etcétera, etcétera. Hay una palabra ahí importante que trata, la palabra dignos. José Ingenieros, el gran filósofo argentino, describe la dignidad como aquello que no exige lo merecido ni acepta lo inmerecido. Dignidad. Los que sean tenidos por dignos de entrar, de alcanzar aquel siglo, dijo Jesús. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Jesús dijo esta palabra en circunstancias en que estaba hablando de su venida, y leamos desde el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Confusión universal. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También le dijo una parábola: mirad la higuera y los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabéis que está cercano a la puerta. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y viene el 34. Mirad también vosotros mismos, por vosotros mismos. Note que todo lo que ha dicho lo dijo acerca el global de la humanidad. Pero ahora mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y afanes de esta vida, y venga de repente como sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra.
Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie. Apocalipsis capítulo 6 dice que le dirán a la piedra, escondednos, cubridnos, porque ha llegado la ira del Cordero, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Las rodillas temblando, porque no son dignos. La palabra dignidad, cualificar. Aquella vez cuando aquella comitiva llegó y nos encontraron estudiando en Costa Rica, nos consideraron como una clase de dominicanos raros, especiales. Si fuera estudiando en Nueva York, un país que todo el mundo va, pero en Costa Rica. Y dijeron, no, vamos a hacerlo parte de la comitiva. Y esa es una ilustración de lo que ocurre cuando Jesús venga. Él va a buscar gente a ver a quién Él puede unir a su comitiva. Que sean tenidos por dignos de estar en pie. Porque a los que no sean tenidos por dignos, no se les permitirá que estén en pie. Y la única credencial que se va a llevar es la credencial de haber desarrollado el carácter. Lo único que se aceptará en la presencia de Dios es el carácter. El otro día estudiamos que el hombre tenía esas caparazones, 3 niveles. Uno era personalidad, lo que la gente piensa de él, es algo que no está en él sino en la gente. Lo que él cree que es él es su autoestima, su identidad, y lo que en verdad es, que gran parte de las veces no concuerda con lo que es. Pero que en el plan de Dios está de que podamos poner en armonía lo que la gente cree, lo que creemos y lo que es. Y ahí entonces está integrado el carácter. Que no haya desviación y un pedazo por aquí y otro por allá. ¿Cómo se desarrolla el carácter? El Espíritu Santo imparte el carácter de Cristo en la vida. No hay nadie que pueda redimirse a sí mismo. No hay nadie que pueda redimirse a sí mismo. Las religiones orientales enseñan que el hombre tiene dentro una semilla de bien, que con meditaciones y ejercicios la echa a andar hasta que llega y crece y el individuo se vuelve un santo. Pero la Biblia no acepta eso. El apóstol Pablo dice, si te quedas pensando en ti mismo, que es la carne, lo único que te va a pasar es que te vas a morir. Porque el que siembra para la carne cosecha corrupción. Tiene que venir del Espíritu, tiene que venir de afuera. El caminar en la vida practicando religión y descuidado y satisfecho con eso, puede que se lleve una experiencia lamentable y terrible. Con lo que el hombre mueve y practica, no se llega lejos hacia el cielo. Para que el hombre pueda avanzar hacia el cielo, tiene que venir una fuerza foránea, externa, llamada el poder de Dios, y tomar control de su vida, y no se impone. Todo lo hace por consentimiento humano. El hombre es creado con libre albedrío y Dios eso se lo respetará. Por eso es que Jesús le llamó el otro consolador, que significa el que viene a estar con el individuo, a caminar con él. El Espíritu Santo ni se va delante del hombre, ni se queda detrás, sino que va con él. Y si el hombre se para, el Espíritu Santo se para. Y si el hombre camina, el Espíritu Santo camina. Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran las credenciales, que no salieran sin credenciales. Cuando hay una reunión de embajadores o de presidentes, allí tienen que tener las credenciales. Cuando hicieron esta reunión ahora en Chile, había problema con los papeles del presidente Fernández. No podía entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Y hubo un corre-corre por todos lados, y llamada, y de todo, hasta buscar esas credenciales. Porque no se debe dejar pasar a esa reunión nadie que no sea de la categoría de ellos. Finalmente consiguieron el detalle que faltaba, apareció la gente, y dice, sí, él es digno. Tiene credenciales. Y entonces ya le escucharon. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1. Dice Hechos 1:4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. No corran sin el Espíritu. El que corre sin el Espíritu es un farsante, es un infiltrado, es alguien que no es de la clase, no tiene credenciales, así que no vayan. No salgan por el mundo en mi nombre sin el Espíritu Santo, le dijo. El hombre en sí mismo no tiene nada. Hasta que no venga sobre vosotros el poder de Dios, no son nada. El hombre en sí mismo no tiene nada. Su religión no sirve, excepto cuando Dios viene y toma posesión de él. Así que no salgan, le dijo. No me representen. Se puede predicar el Evangelio y hablar de Dios, señores, sin el Espíritu Santo. Se puede hablar de Dios sin el Espíritu Santo. Jesús llegó a un lugar y apareció un hombre haciéndole promoción. Y el hombre con la mirada desorbitada y el rostro desencajado y el pelo revuelto, desaliñado, crujía y decía: te conozco bien que eres el Santo de Dios. ¿Es malo decir eso de usted? Jesús le dijo: calla y sal de él. Usted dirá: ¿y por qué es que Jesús no quiere que le ayuden? A Dios no le conviene que el diablo coopere en esta obra. Esto no le pertenece. Que se vaya. El que no tiene el Espíritu Santo habla mediante el diablo. El apóstol Pablo llegó a un lugar y una muchacha se dedicó a ayudarle. Y por varios días la muchacha lo promovió en la ciudad. ¡Esos son hombres de Dios!, decía la muchacha. Y todos decían: ¿y qué es? Y dice que Pablo un día ya se impacientó y le dice: espíritu inmundo, sal de ella y déjala. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que el que no es de él esté ayudándole. Si Jesús deja que ese hombre lo promueva, se le derrumba su ministerio, porque ese era un hombre tenido por loco y endemoniado por la gente, y lo único que Satanás hace es entonces usar figuras estrafalarias que desacrediten. La muchacha aquella que Pablo exorcizó era una adivina. Y el mensaje dicho por esa clase de gente es un descrédito. Dios no necesita ayuda. Y el Evangelio no ha avanzado por eso. Demasiada gente sin el Espíritu Santo fue y habló de Dios. Y fue un fracaso. Segunda Tesalonicenses 2:3. Más bien es el 1:3, segunda Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de Dios y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dignidad. Es un tipo de alcurnia, un tipo de cualificación, es un tipo de grandeza, la dignidad. La dignidad, no existe tarjeta de dignidad. La dignidad es el comportamiento del individuo. Cuando la gente trata a una persona, descubre que es digna y ahora ella se abren las puertas por su dignidad. Apocalipsis 3:4.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El mundo sabe la gente que no tiene dignidad. El comportamiento desdice. Las palabras no representan. La conducta denuncia. El comportamiento lo desautoriza. Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué cosa? Es digno. Una de las cosas que tiene que tener la gente digna, una de ellas es medir sus palabras. La palabra es el elemento, el ingrediente más poderoso para engrandecer y para destruir que existe. Los dignos de la tierra saben bien el precio de esas cosas. Cada discurso que el Papa va a leer delante de la gente tiene que ser revisado por 70 sabios. Porque sus palabras no hay que descuidarlas. Cada discurso que Juan Carlos de Borbón, el rey de España, va a decir, tiene que pasar por 65 agencias. En cierta oportunidad iba en una autopista y llegué a un peaje, y cuando metí la mano al bolsillo para cruzar, no eché dinero en el bolsillo. Y es un problema muy serio, porque allí no se puede parar uno en un highway. De que se pare un highway es suicida. Como vi, hice así, y di un viraje de una vez, rápido, con cuidado, peligroso, a la izquierda, y me devolví. Y aprendí que cuando echo dinero en el bolsillo, entonces tengo. Y cuando no echo, no. Y esa es la ley que rige para la tierra y para la eternidad. Y el que no coleccione carácter, ¿saben qué le va a pasar en el peaje? No tendrá. El carácter se forma, no es con ayunos y oraciones largas de meses. Se forma con entregas y decisiones chiquititas de cada segundo y cada minutito. Los constructores en concreto saben de eso. Usted pone un canasto y usted va a hacer una columna. Y usted le va a echar material. Si la proporción es buena de cemento y arena y cascajo, y agua y varilla, de repente usted saca un buen trabajo. No va a estar cubierto para siempre. El canasto se le va a quitar y se revela lo que hay. Si usted se descuidó y le echó arena sin procesar con tierra, cuando le quite el canasto, tiene arena sin procesar. Luego usted puede descuidarse y echar una viruta de palo. Al quitarle el canasto tiene una viruta de palo. Luego suponga que se equivocó y cogió una pala de aserrín de madera. Cuando le quite el canasto tiene serrín de madera. Y si le echó una bolsa plástica, ocurre que cuando le quite el canasto tiene una bolsa plástica. Nuestra vida desde que el niño nace hasta la eternidad es como un cassette. A diferencia del cassette de radio que usted le da para atrás y lo repite cada vez que quiere, la vida, el tiempo es irreversible. No puede echar para atrás nada. Lo que pasó, pasó. Y solo que queda para la eternidad. Así como quedó.
Hay una filosofía que yo tengo que le digo a mis amigos. Digo, no pierdo tiempo y hago las cosas que debo de hacer porque encontré que solo lo que hago aparece hecho. Porque cuando usted actuó para la eternidad, eso pasó. En cada segundo se va teniendo una lucha, ya no contra la sociedad, dijimos, ni contra el diablo, pero hay una pelea en aquello de entregar la vida o no, y el Espíritu Santo toca la puerta cada segundo, y hay que estar haciendo entrega cada segundo. No espere grandes crisis para usted hacer decisiones, le va a ir mal. Son luchas cada minutito en la mente, la pelea es en la mente, es allí en la mente. El yo se disfraza de 1000 argumentos mentales que hay que estar peleando con ellos y atacándolo para que vayan siendo sometidos. Recuerde que cada decisión que usted hizo quedó hecha. Y la que no hizo, pues no la hizo. Y el tiempo sigue. Y usted cosechará los resultados. Mensaje para los jóvenes, página 240. El ser humano se construye a sí mismo mediante las decisiones que toma. Palabra de vida del Gran Maestro, página 62. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la causa con certeza infalible. Ley de causa-efecto. La siega testificará de lo que fue la siembra. ¿Cómo somos nosotros aquí en la tierra? Discutidores empedernidos. Pero con Dios eso no va a ser necesario. ¿Para qué? Usted o tiene carácter o no tiene. Ya no tiene que discutir. No, que cuidado, Señor, si tú crees que yo hice. No se mete en eso. Usted o es o no es. Y lo es para siempre o no lo es y punto. Y para siempre. No discuta. Mejor aproveche el momento de ahora y gane batallas hoy. No gaste tiempo. El obrero perezoso será condenado por su obra. No, la gente piensa que yo soy esto y lo otro, viven diciendo algunos. No gaste tiempo. No pierda su tiempo. La cosecha testifica contra él. Así también con las cosas espirituales. Se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. El carácter de su obra sea él diligente o perezoso, se revela por su cosecha. Así decide su destino para la eternidad. Cada semilla sembrada produce una cosecha de su clase. Así también es en la vida humana. Todos debemos sembrar semillas de compasión, simpatía, amor, porque hemos de recoger lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia produciendo una cosecha de su clase. El que vive para sí está sembrando para la carne y de la carne cosechará corrupción. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que se ha destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia, está sembrando la semilla de incredulidad, esta producirá una segura cosecha. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró la semilla de la obstinación y cosechó obstinación. La gente por miles de años creía que Dios endureció a Faraón. Dios no endurece. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha de su clase. De aquí continuara su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de toda la familia de sus reinos, hasta que las aguas cubrieron su caballo, su carro y su guerrero. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad de la palabra de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura
Algo completamente externo debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho acto para el reino de la gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados, humildes, ricos, pobres, deben someterse a la operación de este poder. El tiempo vale, cuenta. Cada minuto cuenta. ¿Qué ocurre con los talentos? En la parábola, el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ello, hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también el otro 2. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. El desarrollo de toda nuestra facultad es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestro prójimo. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y deberíamos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Esta es la educación que perdurará en la eternidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:10, primer libro a los Corintios 3, versículo 10. Voy a leer desde el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de construcción. 10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, soy maestro constructor. Existe el arquitecto y el perito arquitecto. Y el arquitecto es el que diseña y dibuja. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, no hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego, como por fuego. Pablo está siendo benigno, que dice que se salvará. Gente que trabajó toda su vida y su trabajo, dice él, fue todo un fracaso. Y él, a lo mejor le ocurre que pueda entrar, que pueda salvarse. Y allá entonces, cuando se revisa la obra, él descubre que no hay ninguna obra que hizo. Porque su obra fue edificada, dice, a base de madera, heno, hojarasca. Y cuando viene el fuego, que tiene que revelar el material combustible y el material incombustible, o que no se quema, lo de él se quemó. Porque su fundamento era de paja. Y el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas. Y que somos leídos, vistos aún por los ángeles. Y somos también leídos, dice aquí, vamos a ver a 2 Corintios 3:1. Segundo libro a los Corintios capítulo 3. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, no necesitaban credenciales. Nuestra carta sois vosotros. En otras palabras, la carta de mí como evangelista, dice Pablo, son ustedes. Escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Las credenciales del cristiano son vistas por el universo. Satanás tiembla cuando en las credenciales del cristiano aparecen victorias. Se ríe cuando en las credenciales del cristiano aparecen derrotas. Los ángeles hacen fiesta, los ángeles de Dios, cuando aparecen victorias en los credenciales del cristiano. Pero cuando es una vida mediocre que no avanza, los ángeles de Dios salen con la cabeza bajada, derrotados. Los hombres están leyendo
La gente sabe más que lo que nosotros nos imaginamos. Ellos pueden en el rostro ver también al hipócrita y al genuino. Dice el 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Así eran esa gente, esos discípulos de Pablo. Primera Pedro 1:12, primer libro de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban esta cosa que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no entienden la fórmula del plan de redención. Ellos no saben mediante qué mecanismo los hijos de Adán perdidos pueden ser restaurados. Viven haciendo experimentos con nosotros y laboratorio. Cuando por la gracia de Dios lleguemos allá, sencillamente será el objeto del estudio por toda la eternidad de los seres no caídos. ¿Cómo es posible que hubo redención? Eso tiene que ir ocurriendo cada segundo. Ocurre con nuestro consentimiento. La última batalla se la deja que la pelee el hombre, que la pelee solo. Dios solamente le da la fuerza si él la pide, como Jesús tuvo que pelear solo. Tiene que luchar. No es el asunto de que Dios ayúdame. Dios ayúdame a entregarme. Si se regatea la vida, entonces va a terminar en el fracaso. ¿Cuánto cuesta el tiempo? ¿Cuánto vale? ¿Cuán importante? Perderlo es peligroso. No estamos en circunstancias donde ya podemos sentarnos para contar los resultados y repartir el botín. Aún no se ha terminado la batalla. Mis amigos y hermanos, quiero que terminemos leyendo a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo del 34 en adelante. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y en los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad, dice él. No se prepare para grandes acontecimientos, no. Solamente vaya resolviendo las cosas gotita a gotita. No se confunda la cabeza lamentando y diciendo y preocupado, ¿y cómo le haré frente a tal y cual problema? No gaste su tiempo. Solamente manténgase en oración tranquilo allí y ore cada segundo y gane las batallas de cada minutito. No viene en paquetes, no tiene que resolver grandes problemas. Cuando viene la crisis y fracasa, eso es solamente la cosecha del tiempo perdido. La crisis no se inventó para hacer decisiones, no es tiempo. En la crisis usted lo único que hace es cosechar lo que tenía. Y dice el 35, porque como lazo, hemos hablado aquí lo que es un lazo. En la guerra de Vietnam se usó el lazo. Mi papá lo usaba el lazo. Se le llama también ballesta. Es algo camuflado completamente porque es de la misma naturaleza. Usted no ve allí un motor, no ve allí un artefacto sofisticado. El lazo es de palo, es de bejucos. Luego se cubre con hojas. Todo queda igual. Pero se coge una vara fuerte, larga, y se dobla. Yo sé prepararlo muy bien. Y se amarra allí y se le dobla la punta, pegado de su tronco. Y se hace un piso falso y se le pone hojas. Y cuando pisa allí, usted cuando viene a despertar y abrir los ojos, está colgando. Porque hace fuerte. No tiene tiempo. Y allí estaban los militares. Sencillamente cuando salen escondidos de la maleza, los enemigos, y él colgando allí. No puede hacer nada. Porque no avisa. Y Jesús dice, vendrá de repente sobre vosotros como lazo.
para todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Para cuánta gente? Para todos, no importa quién sea. Velad pues en todo tiempo orando. Ese es el problema. No es orar aquí en la iglesia, como dice la señora White, que dice oran largo delante de la gente, señal de que no oran en su casa. Es orando cada segundo, como Enoc que caminó con Dios era porque oraba cada segundo. Pablo lo dijo, orad sin cesar. Es así como Satanás ya no viene más, él no ataca donde se está orando. Velad pues en todo tiempo orando. Hay demasiado tiempo gastado en llamadas de teléfono, hablar paja. Hablar cosas que no son malas ni buenas otras. Hablar a veces un poco de chismes, comentarios, de negocios. No es malo hablar de negocios. Rumores. Y muchas veces tiempo perdido. La gente habla mucho de deportes, tiempo perdido. Contando la novela, la película. Jesús dice, velad pues en de negocios. No es malo hablar de negocios. Rumores. Y muchas veces tiempo perdido. La gente habla mucho de deportes, tiempo perdido. Contando la novela, la película. Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando, pero note qué es lo que pide, que seáis dignos, tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y orando en todo tiempo, que podáis estar en pie, ser digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué perder un tiempo tan precioso si aún todavía se puede? Mis amigos y hermanos, yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque me toco y descubro que todavía estoy aquí. Digo, pues si estoy, entonces voy a comenzar a aprovechar cada minuto. Ya no lo voy a perder. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Padre que moras en los cielos, nos ponemos en tus manos porque entendemos que es el poder de Dios, tu poder el único que puede prepararnos. Toma control de nuestras vidas, toma posesión al salir de este lugar y llévanos a nuestros respectivos hogares, líbranos de mal y manténnos bajo tu amparo hasta tu venida, en el nombre de Jesús. Amén.